Bao Radio. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bueno, señores, bienvenidos a Bao Radio. Este es un programa creado por Rubén Lamarche y Micaela Tolentino. El burro adelante. Aquí estamos con doña Ramona Rivas, que es nuestra invitada de hoy. Ella es amiga, ella es consejera, ella fue una persona muy cercana a mi papá y a mí también me tocó acercarme mucho a ella. Y la tenemos aquí como invitada y yo quería comenzar con doña Ramona dándole las gracias por venir. Yo sé que usted estaba un poquito nerviosa, pero en verdad esto es una conversación como si estuviéramos en la mesa de una casa, hablando y bebiendo café. Okay. O sea que tenemos un programa del corazón. Ay, wow, Rubén. Sí, no, porque Micaela... Con el corazón abierto. Micaela, sí, las venas abiertas de América Latina. Como el libro... Sorprendida estoy. Tú estás viendo, Manny, él está muy zen hoy. Está grabado. Muy zen. Sí, está grabado. Muy zen. Estás muy zen. Sí, yo estaba durmiendo. Eso es, por eso. Me acosté a las 4 trabajando, entonces me dormí. Bueno, porque como no dormiste. Es justo. No, pues me lo merezco. Sí. Así mismo. Yo estoy aprendiendo a decir me lo merezco. Sí. Eso es parte de sí, y agradecido también. Sí, eso es parte de exacto, sí. No hay que agradecer las cosas. Si yo hubiera aprendido a agradecer antes, mi vida hubiera sido mucho más fácil. Y más feliz. Y mi mamá me lo decía. Sí, así es, pero todo el mundo tiene un tiempo. Así es. Entonces, eso es bueno, no es que yo buscara violentarlo, yo siempre he sido muy apresurado, pero he aprendido las cosas así, pues más vale aprenderlas que no aprenderlas nunca. ¿Entiendes? Así es. Wow. Más vale bien. Tarde que nunca. Deep stuff. Deep thoughts con Rubén Lamarche. Mira, doña Ramona, cuénteme de usted. ¿Qué está haciendo usted ahora mismo? Ahora mismo, buenos días, antes que todo. Ahora mismo yo estoy como parte de la junta directiva de la Fundación ADEMI. Okay. Soy la segunda vicepresidente de la Fundación ADEMI. Y también estoy en la parte, pudiéramos decir que administrativa de Grupo ADEMI. Uh-huh. Grupo ADEMI es prácticamente la dueña de Seguros ADEMI. Okay. Grupo ADEMI tiene un 98% de las acciones de Seguros ADEMI y a su vez Grupo ADEMI está compuesta por 41, 42 accionistas. Excelente. Wow. ¿De qué se ocupa la fundación? La Fundación ADEMI la inició don Camilo Lluvere. Uh-huh. Y al inicio era la Asociación para el Desarrollo de Microempresas. Uh-huh. que se encargaba del desarrollo de la microempresa. Eso comenzó en el 1983. En el 83, en la zona colonial, en la Vicente Celestino Duarte. Sí. Y la fundación, ahora le decimos la fundación, don Camilo quiso ponerle la fundación
después que se formó el banco. Ujú. Pero primero esa era el banquito no formal Ujú. de los micras, de los pequeños, de los vendedores ambulantes, de los mercados, de las empresas familiares que eran pequeñitas y que, Qué bien. que estaban así. Fue en el 97, al final del 97, que él hizo el Banco ADM. Sí, Y abrió Que- sus puertas en y la enero fu- del 98. exacto. Y la fundación o la Asociación para el Desarrollo de Microempresas era la accionista principal del banco. Ok. Después, ¿Por qué? A ver si usted me da un poco de luz y me convence Sí. con su explicación. ¿Por qué en República Dominicana es tan difícil formar una asociación, una fundación en términos de tiempo? ¿Por qué no salen los papeles? ¿Por qué no pueden operar? ¿Por qué es tan difícil la formación en el tiempo? Porque una empresa, bueno, aquí es difícil todo. Bueno, Aquí es difícil todo, sí, ¿no? Bueno. Una empresa toma 4 meses, qué sé yo. Sí. Una fundación se toma muchísimo Sí, más. sí, no es de- Es agotador operar un emprendimiento semejante y más. Imagínense ese, y que para ayudar a los pequeños empresarios, ya eso da para que en los gobiernos digan, ¿qué? ¿Ustedes van a ayudar a quién? No, ahí hay un chanchullo. ¿Usted me entiende? sí, así es, O sea, así es. ¿por qué? Bueno, lamentablemente el sistema nuestro es que nos impide. De hecho, hay fundaciones que son creadas por miembros políticos. Y esas Exacto. fundaciones no dan tanta brega y no tienen Y no eso, operan y ni no- siquiera. no, No tienen operaciones. No. Usted sabe para qué son. Exacto. Pero lamentablemente eso es así. Sí. Y este es el país donde vivimos. Para que tú veas, eso es así, es la mejor explicación que me han el dado. país de la maravilla, como se llama. Este es el país Sí, donde vivimos. De bueno. hecho, todas las cosas, incluso a los mismos emprendedores, le da muchísima brega. Por ejemplo, el presidente del banco, el señor Raúl Lluveres, hijo de don Camilo, hace unos 7, 8 años, él asistió a un evento que había de unas exposiciones de pequeños emprendedores. Entonces él dijo, yo voy, en ese momento, él pasó a ser el presidente de la fundación a raíz de la muerte de doña Margarita, su mamá. Ujú. Y él dijo, yo voy a hacer, le llegó esa idea, con la fundación vamos a apartar unos fondos. Cuando él asistió a esa actividad, inmediatamente reunió la junta directiva y le dijo, vamos a apartar un pequeño fondo para ver si nosotros podemos ayudar a esos emprendedores. No con préstamo, porque ya la fundación no presta, sino con unas pequeñas Sí. donaciones para que ellos pudieran empezar esos emprendimientos pequeños. Una donación, exacto. Exacto. Pero más sin embargo, cuando lo hizo la fundación y incluso él tomó muchísimos datos en la actividad en que asistió para poder iniciarlo, eso. Pero qué va, no fue posible. Aparecieron algunos 3 o 4, pero después los otros que probablemente la donación que la fundación le iba a hacer era una donación no para que iniciaran completamente su emprendimiento, sino como parte de su inicio, pero a muchísimos se le hacía muy difícil conseguir la otra parte, Ujú. que es la que probablemente era la principal, Ujú. porque un emprendimiento nuevo conlleva muchos gastos Exacto. para iniciar. Exacto. Conlleva muchísimos gastos y el principal de ellos es conseguir un localcito. Eso es lo más caro. Ujú. Sí. Para poder conseguir un localcito, para hacer su emprendimiento, para hacer cualquier empresita pequeña, eso es lo más difícil. Y eso fue difícil. De hecho, después hubo que mover los fondos para otro, más o menos para eso, para los emprendimientos. Pero entonces ya conversamos con el banco para que se hicieran préstamos con estos fondos, depositándolo en el banco, se hicieran préstamos blandos. Ujú. Blandos que la fundación iba a costear una parte porque el banco es una empresa Claro.
que es regulada y tiene sus costos, ¿verdad? Entonces, la fundación iba a costear una parte y se le iba a poder darle esos préstamos blandos. Entonces, Pero tampoco así apareció mucho. entonces el empresario, el negociante, el comerciante, caía en ADEMI como un cliente. Como un cliente en el banco. Se le iniciaba con un préstamo a una tasa baja, porque era subsidiado por la fundación, y después, porque el inicio es lo más difícil. Sí. Y después que iniciaban, pues ya seguían siendo clientes del banco. Exacto. ¿Sí me entienden? Sí. Pero tampoco aparecieron muchos clientes de esa naturaleza, por lo mismo que le decía, porque lo más difícil para esos emprendedores, microemprendedores, porque ni pequeños son, pequeños tienen una categoría un poquito más alta. Hábleme de la historia del microcrédito aquí en el país. En el país. En el país. Pues, porque yo sé, Youssef Yunus, que fue el creador, sí, entiendo, de eso, tuvo una tasa de retorno. Una tasa de retorno quizá no es el término indicado. En pocas palabras, las personas a quienes él le prestaba, que eran gente muy pobre, pagaban mejor. Esa era la historia de don Camilo, sí, y don Pedro Jiménez, que don Pedro Jiménez era el director ejecutivo de la asociación en ese tiempo. Esa era la historia de don Camilo. O sea, don Camilo, cada vez que iba a una entrevista, y de hecho, la oportunidad que le dio a la asociación el poder conseguir fondos de entidades colaterales y del propio gobierno dominicano en ese tiempo fue precisamente eso. O sea, ¿cuál era la historia, la morosidad en la asociación en ese tiempo? Era prácticamente cero. Diablo. Era prácticamente cero. ¿Por qué? Porque la microempresa, el empresario de la microempresa, perdía cualquier cosa menos su medio de subsistencia. O sea, él iba pagando, juntando sus dineritos para poder pagar su cuota, y en situaciones, incluso de hecho, esas instituciones internacionales que tenían préstamos colaterales a instituciones como la asociación, ¿qué hacían? Que le daban asistencia técnica a las entidades que le prestaban el dinero para que estos a su vez se lo pudieran hacer a las empresas, a las microempresas. ¿Cuál eran esa asistencia técnica? Bueno, que había muchas personas que tenían buenos emprendimientos, pero los conocimientos primordiales no eran tanto. Entonces, ¿qué hacían esas entidades? Que le ofertaban cursos que incluso eran a nivel internacional. En la asociación habían empresarios de microempresa que se fueron fuera a hacer cursos de negocios, de ventas, de cobros. Y de hecho fueron pequeñas empresas. Allá había un ejemplo, que fue un señor que tenía una pequeña ferretería, y ese señor era dueño de una ferretería grandísima por allá por Villa Consuelo, con préstamos de ADEMI. Llegó a tener más de 60 préstamos. ¡Wow! Y llegó a crecer y a ser un grupo prácticamente de empresas de ferretería. Y de hecho, la asociación tenía una metodología, por ejemplo, para cobrar. ¿Qué se hacía en la asociación? Cuando ustedes saben que la asociación estaba prácticamente a nivel nacional. La entidad de microcrédito que más presencia tenía a nivel nacional era ADEMI. ¿Y qué otra vía? ¿Tenían competidores? En ese tiempo estaba la AFD, ¿cómo es? ¿AFDD? AFDD. Sí. Que era también, pero era también una ONG y todavía está. Sí. Pero esa se quedó, fue haciéndolo más, no se fue como tan delante como se fue la asociación. Y después que salió Adopen, que también fue que una ONG de préstamo, y había muchas pequeñas. Después de ADEMI fueron saliendo muchas ONG
que eran de préstamos pequeños. Pero Ademi llegó a un nivel tan alto de préstamos, de crecimiento, Ujú. que llegó un momento en que ya se hizo autosuficiente. Ademi empezó con un préstamo que don Camilo hizo en el Banco Popular de 50,000 pesos Ujú. para hacer préstamo. Y llegó a un nivel tan alto, con préstamos internacionales y nacionales, que ya en el 1994 Ademi era autosuficiente. Y ya los mismos organismos internacionales les estaban diciendo que ya no era quizás la mejor forma seguir siendo ONG. ¿Por qué? Porque las ONG no son de nadie. Ujú. Sí. Y a fin de cuentas, si terminan, si fallecen y las ONG y se quedan como un poco en el aire, ¿a dónde pasan? Al Sí, gobierno. al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que las mismas instituciones internacionales que le otorgaron préstamos para su crecimiento y la misma cantidad de clientes, incluso organismos nacionales, le decían a don Camilo que ya tenían que convertirse en una entidad regulada. Ujú. Precisamente por eso, porque Además, ellos tienen unas hojas de balance y unos parámetros operativos que demandan eso. exactamente Demandan la fiscalización la de todo. fiscalización, porque de hecho las ONG no son No fiscalizadas. son fiscalizadas. No. Entonces, de hecho, ya como veían lo grande que se había convertido, tenía más de 750 millones de pesos en ese tiempo de patrimonio. Ujú. Y entonces, patrimonio no es la palabra exacta, sino de Sí, porque tamaño. Eso significa su valor, el Exacto, patrimonio. su valor. Y su valor después de impuestos. Exactamente. Entonces, No es un patrimonio. No es un patrimonio. No es un patrimonio, sino su tamaño que tenía ya a nivel de tamaño, de crecimiento. Y que con ese dinero era que se hacían los préstamos. Sí. Y el recobro que, como le decía, era tan bueno Ujú. que lo que permitió que la fundación fuera creciendo, hasta que ya tuvo la necesidad de convertirse. Primeramente se convirtió en un banco de desarrollo Ujú. con servicios ampliados, Ujú. porque los bancos de desarrollo solamente tenían préstamos agrícolas Sí. y así por el estilo. Entonces, don Camilo consiguió que fuera con servicios ampliados para que poder seguir Poder darle siendo a los empresarios al microcrédito. al microcrédito. Ok. Antes de seguir, yo quisiera hacer la distinción entre una microempresa, una empresa y una microempresa, una pequeña empresa y una mediana y una gran empresa. Mediana, sí. La microempresa es muchísimo más simple, no fácil, simple. Con menores empleados. Exacto. Sobre todo por la empleomanía y porque todo casi lo hace el dueño. Entonces todo su familia, que casi siempre con la familia. Exacto. Todo está en control de ellos. Uh-huh. Y entonces él lo que hace es que educa a los hijos, educa a lo que esté inmediatamente próximo a él. Exacto. Lo educa para que la lleve al próximo nivel. Exacto. En este sentido, yo entiendo que es más barato, es menos costoso y más confiable darle dinero a ese señor, porque ese señor va a dar la vida por pagar el préstamo. Exactamente. Y por quedar bien, porque es lo único que él tiene. Exacto. Que es muy importante saber que esos préstamos eran sin garantía. Bueno, sin collateral. Sin garantía. Sin garantía. Entonces, que eran con una garantía solidaria. Sí. Entonces, que ellos entendían. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no es, que es como si fuera una solidaridad, no es un terreno, uh-huh. No es que ellos tenían como garantía, por ejemplo, si era un colmado, la nevera. Exacto. Sí. Y esas cosas una cosa que no. Sí, no, hay cosas que... ¿Cómo tú te vas a quedar con una nevera? Exactamente. ¿A quién tú le vas a vender una nevera? No, y ellos, ¿cómo perdían su nevera si era su medio de subsistencia? Sí. ¿Cómo perdían, por ejemplo, su cajas de almacén si eran su medio de subsistencia? Doña Ramona, ¿y qué ustedes hacían
para entrenar a esas personas para que fueran, para que dieran el paso hacia convertirse medianos empresarios y luego en Pequeña, empresarios. que era el siguiente la pequeña paso. empresa, exacto. Bueno, precisamente la asociación trabajaba con asesores. Sí. Asesores, ese era un grupo de jóvenes, Ujú. mayormente estudiantes universitarios, que eran los que trabajaban en la asociación y eran los que negociaban, hacían los negocios en la calle, o sea, visitaban esos negocios para promocionar los préstamos de ADEMI, le entregaban, pero ¿qué pasa? Que esos asesores, como su palabra lo dice, eran asesores Ujú. de la contabilidad, Ujú. de negocios. Sí. Habían empresarios de microempresa que antes de dar un paso, cualquier paso que fuera, ellos llamaban a sus asesores. Sí. Mira, me están vendiendo otro colmadito cerca, ¿qué tú crees? Que yo, no, yo voy por allá. Vamos Ujú. a ver, vamos Exacto. a visitar. Vamos a visitarlo. Vamos a ver cuál es su inventario, Ujú. vamos a ver cuáles las condiciones que tiene y ver si es factible hacerle un préstamo para que usted compre ese otro colmadito. Ujú. Exacto. Entonces, esos oficiales, que ahora son oficiales de crédito y oficiales de negocio, perdón, Ujú. en ese momento eran asesores de crédito, porque como era una ONG, no podía captar. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que vendían esos asesores? Los créditos. Ujú. Pero esos asesores eran verdaderos asesores. Sí. Y le decían, mire, aquí habían unas como especie que ahora le llaman agendas Ujú. financieras, a donde cada uno de ellos tenía sus agendas financieras, a donde tenía sus ingresos, sus compras para colmados, sus ventas, sus gastos familiares. O sea, lo ayudaban a organizarse de forma tal que ellos pudieran administrar lo que le entraban, lo que salía, lo que gastaban. Ujú. ¿Y cuánto les resultaba de beneficio? Sí. ¿Entiendes? Entonces, ellos tenían un cuaderno petete. El cuaderno Exactamente. petete, sí. Que Qué donde bien. ellos todo. Y Pero ellos- más sofisticado. Yo me imagino Más- que era una laptop, que era, bueno, cuando las laptops se pusieron Sí. viables. En ese momento era Sí, escrito. Todavía existen. Sí. Incluso, de hecho, la asociación ahora mismo Tú sabes lo le que es hace un cuaderno petete, ¿verdad? unos cuadernitos pequeños. Un cuadernito así, donde se lleva toda la contabilidad. Habilidad. Sí, yo puedo ser coach. Me he dado cuenta con esto. Sí, ¿De qué? ¿Coach de qué? Financiero, sí. Me voy a hacer de dinero. Dale, dale, por favor. Probablemente caiga preso. Bueno, no, eso no. No, eso no. No, tú no lo vas a permitir. No. No, tú deberías permitirlo. Lo que más me gustó cuando entré a la asociación, entré a la asociación por una casualidad, yo diría que fue. Lo que más me gustó fue el trabajo con la gente. El trabajo con la gente de abajo. Sí. Porque aunque yo trabajaba en la oficina, Ujú, pero nosotros hacíamos grupos. ujú. Se hacían grupos para por ejemplo, cuando las microempresas entraban en problemas, que eran muy pequeñas, entraban en problemas, entraba un grupo de personas de la asociación, de los que trabajábamos en oficina, y se le asignaban se le asignaban negocios. Ujú. Ustedes 5, la contadora, la gerente de tesorería y la auditora, ustedes 3, van a ir con los oficiales de crédito Ajá. a este grupo de empresitas Sí. que están en un hoyo por ejemplo, de Neiva, de un pueblo de Neiva, Ujú. por allá, para ver qué es lo que le pasa, cómo ustedes lo pueden orientar. Y eso nosotros hacíamos. Yo llegué a ir y a montarme en un, ¿cómo es que se llama? No era vaca, no, era una mula. Una mula. Porque los negocios estaban como al cruzar un riachuelo. Ujú. Y los carros no entraban, era en camioneta. Nos teníamos que quedar un poquito fuera Ujú. para entrar en la mula. Sí. Y era muy Wow, divertido, gozábamos Sí. muchísimo.
Era muy divertido. El primero, el tema de montarse encima de una mula, Sí. que esa mula poder era Sí. Y con vestida una como, vestida bien Ejecutiva. vestida. nosotros ejecutiva. íbamos como, Sí. nosotros íbamos como Usted los sabía lo que oficiales. iba. Claro. Sí. Sabíamos, los oficiales nos decían, mire, nosotros vamos a ir a tal sitio, ahí el carro hay que dejarlo como a 3 kilómetros, 4, Sí. y tenemos que cruzar. Traigan bota cómoda. Ujú. Sí. ¿Y Íbamos de en qué, tenis y qué así. era, de qué adolecían? ¿Qué era? Bueno, yo me imagino que la carencia eran muchas, que lo único con que contaban era el espíritu. Vamos a esperar que doña Ramona tome esta. Ah, no. Ah, bueno, está bien. Yo me imagino que carecían de muchísimas cosas, pero también me imagino que también sabían muchísimas otras, tanto más. ¿Cómo era trabajar con esa gente? Para mí era bonito. Bonito porque Tenían mucha curiosidad. Mucha En mi curiosidad. experiencia son gente muy curiosa. muy curiosa y casi siempre es la familia, tal esposa y alguno de los hijos con el jefe de familia trabajando y te preguntaban, y entonces, ¿y en qué área usted trabaja? Sí. ¿En qué área? Yo trabajo en el área de tesorería. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que? Sí. Bueno, ahí es que está El tesoro. el dinero. El tesoro. Ahí es que se hacen los cheques Sí. que le damos a ustedes. Sí. Y era una experiencia muy bonita. Y entonces, ¿y por qué te vino? Bueno, nosotros vinimos a ver cómo usted maneja su efectivo, a ver si podemos ayudarlo, a ver si hay algo que por desconocimiento o por la razón que fuese, porque ustedes no conocen muy bien cómo direccionar cada dinero y eso. Y nosotros queremos ayudarle para ver si ustedes no caen en quiebra y eso, Sí. sino que puedan levantarse. ¿Cuál era el nivel de clientes que cayeron en quiebra? Era muy poco Muy poco. en ese tiempo. Sí. Después, claro, han habido momentos Sí, en porque, que caen que por situaciones ya del mismo desarrollo de la vida Ujú. caen, pero en ese tiempo en que eran... No, y las variables, son muchas las variables Son que muchas, inciden muchas. en el éxito de un negocio. Muchas las variables, que la principal es la competencia, Sí. ahora mismo. Ahora mismo, de verdad. La competencia, porque es prácticamente el mejor postor. Y entonces, si usted... El que vende más barato, El que en el vende caso del más. detallista. Exacto, en el caso del detallista. En esos pueblos quizás no es tanto donde usted pueda notar la competencia. ¿Por qué? Porque son pueblos pequeños que muchas veces tienen que llevar la luz de lejísimo Ujú. y tienen una neverita, pero con eso ellos subsisten. Ujú. Y la competencia no es tanto porque son muy lejos. Muchas veces son lejos uno de Sí, otro. sí. Y no es tanto la competencia. Pero ya cuando usted va a la ciudad, ya las ciudades aquí en República Dominicana son desarrolladas. En cualquier ciudad hay lo que llaman en Estados Unidos un mall. Ujú. Pequeño, pero lo hay. Sí, sí, así Entonces eso pueden comprar en mayor cantidad y vender más barato. es. Exacto. Lo que en los Estados Unidos le dicen strip malls. Aquí hay muchos. Muchos. Ah, eso es lo que quiere decir strip mall. Ya. Esos malls abiertos son strip malls. Ok. Sí. Ahora, un mall, como Ágora, ya un mall. Ah, yo pensaba que era Blue Mall y que todo era- eso. Pero un sí. strip mall era- Yo pensaba otra cosa totalmente divorciada de la realidad. No, un strip mall es de esos malls así, abiertos. Tipo el que está Carrefour ahora mismo en la Yo Sí, pensaba es que completamente abierto. yo pensaba que un strip mall era bueno, Ya yo me lo imagino. hermano. sí, Oiga, no, sí. Okay. que conociéndote a ti, ya yo me estoy imaginando Sí, lo no. peor que me puedo imaginar. Sí, eso mismo es. Exacto. Eso mismo. Sí. Y entonces, ¿cómo la política, cómo evolucionó, cómo incidió los movimientos políticos, que es una variable importante, en las gestiones de ADEMI? Sí. Me refiero a la parte operativa,
a las visitas al microcrédito, por la región, ¿usted me entiende? Sí. De hecho, una de las instituciones con la que el ADEMI pudo conseguir algunos préstamos fue en ese momento, fue con el Secretariado Técnico de la Presidencia. Sí. En ese momento se pudieron conseguir algunos préstamos que se podía decir que eran un poco, no blando per se, pero sí un poco más cómodo que quizá con un banco comercial. Exacto. Y fueron aportando algo a que la asociación pudiera crecer un poquito más. Y de hecho, el Secretariado Técnico también tenía algunas cosas de asistencia. O sea, también daba algunos cursos, claro, lógicamente no igual que los organismos internacionales, pero sí podía ayudar. Y ayudaba en esa parte. De hecho, pudiéramos decir que esas instituciones le hicieron bien a la asociación. Sí, le hicieron bien porque es que una entidad como ADEMI, como la asociación. Es ganar. Es ganar. O sea, le aportaba buenos resultados a los gobiernos, porque de hecho, ellos se daban la bomba que instituciones como esa que nosotros ayudamos y eso son las que hacen que los pueblos, principalmente los más pequeños, puedan crecer. Sí, es así. Los gobiernos siempre se toman los créditos. Exacto. Y los créditos de los logros de uno, y siempre hacen acopio de ellos para sus fines. ¿Qué usted me puede decir del cooperativismo? El cooperativismo es una historia muy bonita en nuestro país y en otros países, en papel. Pero la historia en práctica es otra cosa. El cooperativismo se trata básicamente de darle la información, de supervisar y que todo lo que se produce es de todos. Exacto, es de todos. Es de todos. Eso es imposible. Es imposible. Menos aquí. Exacto. Dígame de eso. Bueno, de hecho, hubieron tiempos que para la asociación en que tenían algunas competencias con algunas cooperativas en algunos pueblos, que eran cooperativas que hacían préstamos, porque eran cooperativas, a lo mejor incluso habían algunas cooperativas que eran gubernamentales, que hacían préstamos, y que probablemente esos préstamos no tenían la obligación de ser como parte del crecimiento de la entidad. Incluso mucha persona aprovechaba, cogía esos préstamos e incluso entendía que no tenía que pagarlo porque eso era de todos. Sí. Y eso de hecho hacía que en ese momento, en ese tiempo, no le dañaba el crédito a la gente porque no existían esos burós de crédito. En ese momento no se lo dañaba, aunque después, más adelante, cuando empezaron a aparecer los burós de crédito, ya eso fue un poco más difícil, porque aunque fueran cooperativas y aunque no fueran todas las informaciones, algunas llegaban a los burós de crédito. Sí. Entonces, esas algunas le dañaban el crédito a cualquiera. Pero las cooperativas, incluso, probablemente ustedes saben que la superintendencia ha estado siempre tratando de ver como una forma de regularlas. Pero hay muchos intereses que lo impiden. Sí. Y de hecho hay muchas que son buenas y que son grandes y que han hecho un trabajo, pudiéramos decir que bueno, que bonito. Pero hay muchas que no. En pocas palabras, la ADEMI como institución que se ocupa del microcrédito, el microcrédito tiene mucho que ver con la ignorancia, o sea, con la sapiencia de la gente. Ustedes tienen que hacer una labor educativa primero. Exactamente.
Y Por luego... eso, por eso en Exacto. el momento en que empezó Ademi, tenía asesores. Los asesores eran la empleomanía más grande, Sí. porque cada oficina tenía 5, 6 y 7 Ujú. asesores. Sí. Depende de la cantidad de clientes. Precisamente por eso era que se necesitaban los asesores. Ujú. Y hoy día, las entidades que prestan al microcrédito tienen oficiales de crédito y es obligatorio. Sí. Incluso hay muchas instituciones que cuando se inició Ademi, el transporte de esos asesores era en motor, Sí. porque el motor era más asequible entrar Exacto. A donde sea. a donde sea. Exacto. Eran todos en motor. Después fueron adquiriendo ya otro tipo Su de caballito, su burro. ¿Eh? Qué bien. Exacto. Qué bien. Pero precisamente era para eso, Sí. para orientar al empresario del microcrédito, orientarlo, porque muchas veces nosotros los dominicanos somos muy abiertos a, no, y nos gusta mucho inventar a muchos dominicanos. No, yo tengo aquí estos 10,000 pesos, yo con estos 10,000 pesos, aunque después pasó que tenía 10,000 pesos, lo que hacía era tratar de irse por otra forma, Ujú. pero muchos en muchos pueblos, eso era lo que O irse ponían. pa' Puerto Rico. Sí, pero antes no, antes se ponían su negocito, de lo que fuera. Ujú. Yo recuerdo un frutero Ujú. no en una carretilla, en un triciclo, Dominicano. allá en la Pedro Livio, Ujú. cuando yo entré Digo en el que 92. si era dominicano. Dominicano. Sí, sí, no, porque Dominicano. hoy por hoy los fruteros son No, haitianos. son todos haitianos, Sí. pero en ese tiempo eran dominicanos. Sí. Eso fue en el 93, por ahí, 94. Y ese frutero que estaba en la esquina, en la Pedro Livio Cedeño, no recuerdo cómo se llama la calle, pero era una calle antes de la avenida Duarte, Ujú. y tenía esa esquina con un triciclo, con su sombrilla, Ujú. y ese señor tenía sucursales con préstamos. Ok. Él decía, yo tengo otro triciclo en tal sitio, Ujú. tengo otro, esos eran sus sucursales. Sí. Y ese señor tenía muchísimos préstamos de ADEMI Ujú. y siempre quedó bien. Sí. Y él decía, no, a mí me gusta este negocio porque este negocio no era formal, no tenía que embromar con impuestos, Ujú. porque muchos micro, después, al principio no, ya empezaban como a visitarlo y que Ujú. tenían que, en base a una cantidad estimada, Exacto. pagar algo, Ujú. Sí. aunque siempre ha existido lo que no, ¿verdad? Ujú. Usted comenzó en el 97, En el 92, en el 92. en la asociación. ¿Haciendo qué? Yo entré para trabajar con el director financiero, y entonces ya cuando entré, pudimos ver, la auditora interna y yo, que había la necesidad de un departamento de tesorería. Ujú. Y como a los 2 meses de entrar, empezamos a formarlo. Entonces ahí fue que desarrollé ese departamento como gerente de tesorería. Ujú. Y después hasta el banco, Ujú. hasta cuando se conformó el banco. ¿Cuántos años? Yo duré 27 años. Te dura una vida. Ujú. Sí. Bueno, Desde el 92 hasta el 2019. ¿y cuál es el balance? Bueno, usted sigue trabajando. Yo sigo trabajando en la fundación, Sí. como le digo, y en grupo. Usted- Pero pasé... usted no está retirada. No, yo estoy como si fuera asesora, una asesoría. Exacto. Porque yo no... No, pero ya está bueno también y todo. Sí. Exacto. Sí. Pero yo entré como tesorera en la asociación. Ujú. Después yo siempre le corrí a trabajar en un banco porque yo decía que era una esclavitud muy Sí, grande. mucha responsabilidad. Después me tocó ser parte de un grupo que formó uno. Exacto. Cuando formamos entonces por la necesidad. Ujú. Primero fue un banco de desarrollo, luego pasó a ser por la ley monetaria y financiera, lo convirtió en banco de ahorro y crédito. Ujú. Entonces luego el banco entendió que necesitaba manejar otras cosas como cuenta corriente, Ujú. y entonces se convirtió en banco múltiple en el 2013. Ok, muy bien.
ya después que don Camilo murió en el 2001. Ya después que incluso quien inició lo de la transformación fue don Manuel Arsenio Ureña, que no lo pudo ver, que murió en el 2012 Sí. y la conversión inició en el 2003. Wow. Ya se autorizó en el 2003. Sí. ¿Y cómo se llama? Tati. Tati. Ah, hembra. Sí. Hembrita. Hola, Tati. Qué raro que no me huele, porque en mi casa hay uno. Un chihuahua. Tenemos un chihuahua. Ella la olió ya. Es varón, Ella, sí. pero es viejito. Por eso es los varones los que huelen cuando, ¿verdad? Sí. ¿Y usted Cuando- conoció a papi cuándo, doña Ramona? ¿Qué año? Yo conocí Bueno, si se a recuerda el don año. Hugo, sí, yo creo que me recuerdo, como en los años 94, por ahí. Sí. Porque él era parte de la junta del consejo de directores de la asociación. Él iba, se hacía una reunión de la junta como cada 2 meses y así, a veces, si era necesario, se hacía mensual. Y ahí yo conocí a don Hugo en el 94. Él apreciaba mucho a usted. Sí. De hecho, él cuando tenía, por ejemplo, cualquier indecisión de hacer una inversión de un consejo financiero, me llamaba. Yo me recuerdo un día que me llamó, que estaba en un banco que no voy a decir el nombre, lógicamente. Sí. Y él estaba regado en ese banco. Oh, Lord. Y me llama, Ramona, ¿tú tienes a alguien aquí? Y lo noté tan Alterado. que le dije, espéreme ahí que voy para allá. Y cogí para allá. Entonces conversé con una persona. Cuando yo fui, él estaba sentado. Porque tú sabes que tenemos un problema que no es que tú distingas, ni que tú trates a un cliente mejor que a otro. Pero por eso los bancos tienen los diferentes tipos de departamentos y los diferentes tipos de grupos de clientes. Por eso hay clientes personales, clientes institucionales, clientes corporativos y así por el estilo. Y tus clientes corporativos no solamente son de préstamo, son lo que todavía son mejores, porque te aportan, que son los de inversiones. Exacto. Eso te aportan a los beneficios del banco. Entonces, o a que tú puedas generar más beneficios. Exacto. Con fondos del propio banco, porque cuando tú inviertes, los fondos lo maneja el banco. Y cuando yo llegué, lo tenían sentado como en un grupo de personas. Digo yo, ay Dios mío, ¿dónde lo sentaron a don Hugo? Bueno, y cojo para donde el vicepresidente, que era el que manejaba, porque nosotros éramos banco de desarrollo, de ahorro y crédito, y teníamos que manejarnos con los bancos comerciales. Claro. Y voy donde el vicepresidente que manejaba la cuenta, le digo yo, mira, Ramón, ¿y qué tú haces aquí? Digo yo, mira, yo vine porque yo tengo un amigo, familia, casi mente, allá abajo, que lo están tratando como un cliente, pudiéramos decir que cualquiera, y además de ser una persona pública, es una persona que es súper amable, principalmente con las damas, y de verdad que está un poco incómodo porque lo tienen ahí y ni siquiera tiene 2 horas ahí sentado. Y cuando le dije, ¿quién es? Digo yo, Hugo Tolentino Dip. ¿Qué? Y bajó corriendo. Y le llamó un gerente, venga para acá, venga, siéntese aquí, que sí o cuánto. Y él además me miraba y como que se sonreía. Y yo, no se preocupe, dice, mira, por más que tú me digas, yo me voy de aquí. Sí, él siempre me dijo que cualquier pregunta siempre le preguntara a usted. Y de hecho, siempre porque él era accionista del banco. Como él era, todo lo que eran del consejo de directores de la asociación, pasaron a ser accionistas del banco. Exacto. De hecho, don Camilo hizo algo que nunca nadie había hecho, que fue que formó una compañía para que todos los empleados fueran accionistas del banco. Y entonces él, en una ocasión me dice, ay, cómo yo quisiera ver cómo resuelvo eso
con mi única hija, que sé yo cuánto. Y yo empecé entonces a hacerle la gestión Los trámites. a él y a otro accionista para que entonces él pudiera, cuando él muriera, no tuviera, Micaela, todos esos líos con Sí. la mayoría de él. Eso tiene una especial resonancia en mí, porque eso es muy inteligente. Primero, desde el punto de vista administrativo, Exactamente. es muchísimo, muy súper inteligente, porque tú haces a cada empleado parte parte interesada. Y eso hace que usted sea más dedicado. Y eso te hace ser más dedicado. Aparte de que les da beneficios. Exacto. Les da beneficios. Extraordinario. Una vez al año te invitan, te dan un reporte y tú ves ahí transparentemente todo lo que hay. Exactamente. Y tú percibes un dinero, Y sus dividendos. y tus dividendos también. Pero a mí me interesa el aspecto altruista. Exacto. El altruismo de eso. Eso es lo importante. Sí. Esa fue la idea. Es verdaderamente es la motivación, pero que redunda en lo que acabo de decir, en términos administrativos, en términos de beneficios, en términos de dividendos Que el para empleado diga, no, es que yo soy parte de esta familia. parte de esa familia, exacto. Y entonces a él le va a interesar, naturalmente, que su hijo sea parte. Y que entonces ahí se perpetúa el ciclo de todos somos familia, de todos estamos aquí, o sea, tenemos que cuidar esto. Así es. Pero a mí me interesa también la parte altruista. ¿Por qué? Porque fíjate cómo comienza. ADEMI se llamaba Fundación ADEMI. No, Asociación para el Desarrollo de Microempresas. ADEMI. Ah, bueno, sí, exacto. Porque esas eran las siglas. Exacto. ADEMI eran las siglas Sí. del nombre completo. Ah, bueno, sí, es como el VHD. Que Exactamente. después se cambia a VHD. León, Sí. A mí me interesa porque yo no sabía la parte de la fundación y que don Camilo, donde a nadie se le había ocurrido, quisiera ayudar de repente a los de abajo, de verdad. Entonces, se me ocurre que son personas muy especiales. Yo no dudo que tenga sus sombras, pero no me interesa conocerlas. Claro. Y entonces a mí me simpatiza esa gestión, ese banco. Me gusta mucho. Y déjeme decirle que estas personas que formaban parte del consejo de la fundación, de la asociación, como don Hugo, fueron los apoyos, fueron como el palo que los pilares que lo agarraron a él, que le dieron el apoyo para hacer esto, porque la sociedad en sí nunca quiere esas cosas, Sí. porque nunca quiere integrar el más de abajo Sí, a ese tipo de negocios. exacto. Y don Hugo fue uno de los que más lo apoyó. Fue uno de los que más lo apoyó y que sí, que eso era, porque déjeme decirle que los mensajeros, la conserje, todos entraron a la compañía. Sí. Todos los empleados entraron a la compañía, Wow. que era accionista. Sí. Y no solamente eso, fue una cantidad importante. Sí. La compañía de los empleados era en ese momento la tercera de los accionistas. Wow. Tercera, la cuarta. Tercera o cuarta de los accionistas. Sí. O sea figúrate tú. que fue una cantidad Que importante. habían que oírlo, que tenían voz y voto. Tenían un puesto en el Sí, consejo. sí, tenían un puesto en el consejo. Exacto. O sea que fue una ¿Cómo se llama ese puesto? Porque tú puedes ser un accionista personal, pero cuando tú representas a la compañía. Porque fíjese qué pasa. La ley monetaria y financiera, cuando se inició, que creo que fue en el 2004, cambió el sistema de pertenecer a un consejo de un banco. ¿Qué pasa? Que los bancos que sus accionistas, la gran mayoría eran compañías, podían ser representados por un miembro de su compañía. Exacto. Entonces, a partir de la ley
de entrar en vigencia la ley, ya eso no era posible. Los consejos solo podían ser conformados por personas físicas. Entonces, esa compañía tenía que asignar una cantidad de acciones a esa persona que era su representante para la compañía, pero para el consejo era él. Ah, ok. Ah, bueno, sí, ¿Entiendes? ya entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que como era de los empleados, en ese momento, antes de salir el reglamento de gobierno corporativo, que ya subdividió los miembros de los consejos de los bancos, donde incluyó un miembro interno, o sea, un empleado. Porque, ¿qué pasa? Que anteriormente el presidente del banco también era el presidente probablemente del grupo y era el presidente del consejo del banco. Sí. Pero entonces ellos, la regulación lo que hizo fue que los subdividió, o sea, los clasificó. Hay miembros internos, hay miembros dependientes, hay miembros independientes. Los miembros dependientes son los que son empresas. Los que tienen un miembro una razón en el social, consejo, ¿no? Sí. que es físico, pero es una empresa. Y que, por ejemplo, tiene un 20% cantidades mayores a un 10%, creo que a un 5%. Ya esos son miembros dependientes. Y los miembros independientes son los minoritarios. Entonces, eso está clasificado por cada número de accionistas, de miembros del consejo de los dependientes, debe haber tantos de los independientes. Los consejos están formados mayormente por independientes. Y un miembro interno. Mire, ¿y cada qué tiempo ustedes venden acciones? A cada rato. Pero solo accionista, sí, porque el problema es que los estatutos... Digo, no a cada rato, eso no es verdad. No. Pero es interno, sí, la venta. ¿Y tú no has comprado más? Yo compro, claro. Cuando puedo, compro. Sí. Y de hecho... ¿Te atreves a decir que no? A mí no me interesa. No, yo no... No, pues yo la llamo de una vez. Sí. No. Si hay una venta y yo que veo que Micaela no está ahí, la llamo. Micaela, vaya a comprar. Sí. Que de eso me dejó encargada su papá. Saque la chequera. Su papá me dio, oriéntamela siempre. Sí, hombre. Pero de hecho, los estatutos en todos los bancos son los que establecen cuáles son los accionistas y cuál es el mecanismo para vender. Es muy difícil que entren de fuera. Y la compañía es igual también. En los estatutos se dice Exactamente. por aquí que va. Exactamente. Bueno, pues, Rubén. Yo no tengo más nada que decir. Una gran conversación. Sí, hombre. Ustedes. Sí, señor. Me alegro de haberle invitado. Sí, señor. Me alegro que tú le entrevistaste porque yo obviamente no iba a estar tan interesante como No, iba a ser una hora santa, iba a ser. Sí, totalmente. Sí. Bueno, doña Ramona, muchas gracias por venir a hablar con nosotros sobre ADEMI, sobre PAPI, sobre la banca, sobre los créditos, sobre todo. Le agradezco mucho, de verdad. Yo le agradezco mucho a ustedes también haberme dado la oportunidad. Y la verdad que nunca había pasado por esta experiencia. Sí. Y por eso le decía a Micaela, yo tengo que generalizar y hablar de mí. Porque de hecho, ya yo no estoy en el banco y entonces esas instituciones, las instituciones bancarias, son muy celosas con sus informaciones, con razón. Sí. Pero claro, las informaciones que son general y que son públicas, sí. Pues, claro. ¿Y usted cocina, doña Ramona? Sí. Ajá. ¿Qué es lo que a usted más le gusta hacer? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Me gusta mucho hacer lasañas. Ah, ok. Oh, wow. Ah, bueno. Mira qué raro una mujer que le gusta hacer patelones. Me gusta hacer lasañas. Sí. Y me gusta mucho también inventar. O sea, a mi esposo le gusta. Pero un día dije, bueno, yo hoy voy a hacer fileticos, filetes de carne, pero de una forma campesina, como lo hacían en el campo.
Y a todo el mundo le ¿Cómo es? gustó. ¿Cómo es? Bueno, que en base a cebolla, que no son como con estos ajíes monrones, ni nada de eso, no. Ok. Son Sí. con cebolla, con orégano, Como con ajo. guisado. No Sí. guisados, No. son No. incluso puesto un número de minutos Sí. de lado y lado para que Sí. no se pongan Exacto. duros. Y entonces hacer la cebolla primero, dejar que se ponga transparente, Ujú. apartarla en ese aceite, hacer y quedan fabulosos. Ok. Le voy a anotar la receta. Es un Ya eso encebollado. está grabado. Un filete Encebollada Mm. a lo campesino, Exacto. no a lo moderno. Sí. Muy bien. Bien, doña Ramona. Ya ella dio hasta su nota culinaria. Exacto, ¿viste? Ok, vámonos. Excelente. Bueno, este es el final de este bellísimo programa. De nuevamente, gracias, doña Ramona. Gracias a Y ustedes. nos oímos y nos vemos. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.